Sí, muchas gracias, doctor Freddy. Sí, justamente estaba pendiente, pues, la entrevista, lamentablemente por temas profesionales, no se ha podido dar. Mire, yo estuve en la ciudad de Machala en el proceso electoral, justamente cumpliendo una actividad profesional con una organización política que me contrató, y estoy en retorno a Loja porque la Junta Provincial Electoral de Machala terminó su trabajo ya cerca el día de ayer al mediodía en la mayor cantidad de dignidades, cosa que en el caso de Loja no ha sucedido. Y no ha sucedido por lo siguiente, vea, aquí lamentablemente me parece que existe bastante improvisación, porque en primer lugar, la Junta Provincial y la Delegación Provincial de Loja, ellos tenían anoche, el día domingo en la noche tenían la solución frente a lo que estaba sucediendo. Y esperaron 24 horas hasta el día de ayer entre ver si dicen si es culpa del IGM, si es culpa IGM, Instituto Militar que imprime las papeletas, si es culpa del CNE, qué es lo que sucede. Pero en este sentido, vea, en primera instancia se había dicho que es un inconveniente de impresión de las actas y que es responsabilidad del Instituto Militar que imprime las actas. Sin embargo, hay que tener presente que los diseños de las actas y el Instituto Militar para imprimir Este, las actas le pide a usted como CNE una validación, incluso firman un borrador en donde dice estoy de acuerdo, imprímase. Y claro, ese es un control de calidad previo que se hace y posteriormente se hace otro control de calidad. Incluso funcionarios viajan a la ciudad de Quito a verificar que todo eso esté bien para evitar que suceda, pues que, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que han impreso en desorden las actas. Y en ese sentido, mire, al haber este desconocimiento, voy a decir, improvisación, lo que sucede es que 24 horas nos han tenido en la duda, en la inseguridad, sin saber qué hacer, diciéndoles que van a contar, van a recontar los votos, que no lo van a hacer, y un sinnúmero de cuestiones. Entonces, ahí me parece que hay un primer error, no haber atacado el tema de frente desde el primer momento y asumiendo la responsabilidad que corresponde. Yo ayer le escuchaba a la presidenta de la Junta Electoral que decía que que no hay que responsabilizar a nadie. Vea, si usted como padre de familia, sus hijos cometen un error, puede decirles, vea, no les voy a responsabilizar, les perdono. Pero acá estamos hablando de recursos públicos, acá estamos hablando de una actividad pública. Volver a imprimir las actas para Loja, ¿cuántos recursos económicos le cuestan al Estado? Pues, si hay que determinar los responsables, justamente por las acciones administrativas que tiene que hacer el CNE y también por control de la propia Contraloría General del Estado. Quienes validaron esas actas estando equivocadas y erradas, pues tienen que asumir la responsabilidad y ahí pues en el órgano jerárquico que corresponda. Como primer tema. Segundo tema, vea, las actas usted tiene, recordará cuando sufragamos, usted tiene la lista A, la lista B, la lista C, la lista D, en ese orden. Entonces, las actas deben ser impresas en ese orden. Lista A, lista B, lista C. Y el sistema de escrutinios es configurado en ese orden. Lista A, lista B, lista C. Claro, si usted tiene la papeleta en un orden y resulta que el acta de escrutinio la impreso, no en ese orden, lista A, lista B, sino que impreso primero la lista D, después la lista Z, después la lista H. Claro, ahí hay la primera inconsistencia, pues los votos, las papeletas, que no es problema de las papeletas, no es problema de los electores, no es problema de las juntas receptoras del voto, el momento que pasan esos votos a las actas, ya va a haber cierta inconsistencia. Pero la gran inconsistencia se da el momento que usted escanea el acta y va a digitar al sistema de escrutinio. Entonces, ¿qué sucede? Si el sistema de escrutinio está en el orden de la papeleta, usted va a ingresar un acta de escrutinio en desorden, por lo tanto, los votos se van a cruzar. Usted va a darle los votos de la lista A, le va a dar a la lista Z. Los votos de la lista B le va a dar a la lista D. Entonces, todo ese tipo de confusión, ¿no más es o menos cierto?, como genera los sándwiches de consistencia en el proceso. mortadela y los sándwiches de chancho, más o menos. Ya, Así es, sí. así es. Entonces, todo eso, mire, genera una confusión que la ley ha establecido. Ha dicho, vea, los errores de cálculo no generan, los errores de cálculo en las papeletas no generan nulidad en las elecciones. Por lo tanto, el camino es lo siguiente. La Junta debió sesionar el domingo, declarar todas las actas de Loja suspensas y en ese momento disponer la apertura de todos los paquetes electorales con Fuerzas Armadas para proceder a contar voto a voto. Con eso, vea, ya habían avanzado al menos 20, estuvieran adelantados con 24 horas, porque este tipo de circunstancias, pues lógicamente les va a llevar su tiempo, mucho más, vea.
Me parece a mí que es un error haber puesto 25 mesas de reconteo. Eso les va a demorar mucho más el proceso. Y usted cuando no da resultados rápidos, cuando no les da certeza a las organizaciones políticas, cuando se evidencia desconocimiento e improvisación, lo que da es caldo de cultivo para deslegitimar las elecciones, para que existan criterios ya de que algo está sucediendo. Entonces, lamentablemente eso ha sucedido, ha habido demora, como digo, creo que ayer ya a eso de las 9 de la noche han empezado a recontar los votos. Existe un avance, creo que de 536 actas en Loja, me parece que se han procesado ¿De cuántas? cerca de 6 actas, creo que están procesadas al momento que pude revisar. En el caso de la prefectura, de 1.300 actas se han procesado, creo que 36 actas hasta el momento, que es bastante menor a lo que se espera. Eso es por tener muy pocas juntas de reconteo. Ahora, hay que tener presente también algo, doctor Freddy, es que los sujetos políticos tienen que estar ahí para que tengan delegados en esas mesas, pues de reconteo, lógicamente. Y el Consejo Electoral tiene que garantizarles que estén al menos una persona por cada mesa de reconteo. Pues habrá que esperar los resultados definitivos a lo largo de esta semana, a ver qué es lo que sucede. Entiendo que han empezado por la dignidad de alcalde de Loja, irán por la dignidad de prefecto, y de ahí tendrán que ir por todas las dignidades de alcalde de los 15 cantones, porque entiendo que este error del acta de escrutinio es absolutamente en todas estas dignidades de alcalde y en la dignidad de prefecto. Lo que sí quiero señalar, vea, y esto por el propio proceso electoral y porque la normativa también es clara, este tipo de errores no constituyen nulidad de votaciones. La ley dice, por ejemplo, que hay 4 o 5 causales de nulidad que son muy claras. Por ejemplo, dice que si usted hace la elección en un día y hora distintos a los de la convocatoria, esa sí es nulidad de elecciones. ¿No? Si las elecciones hubieran sido no el domingo 5, sino el sábado 4, eso sí es nulidad de votaciones. Si usted utilizara documentos no proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, eso sí es nulidad de elecciones. Si usted utilizara simulación de actas o falsificara las actas, eso también es nulidad de votaciones. En este caso no estamos hablando de ninguno de esos supuestos, estamos hablando que el Consejo Electoral cometió un error que imprimió mal, pero a la final es documento oficial del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ellos mismos son los que, claro, debían haber solucionado, creo que ya lo están solucionando, han emitido la resolución que corresponde, y en ese sentido, pues habrá que esperar qué es lo que sucede ya en los resultados definitivos dentro del transcurso de esta semana, pues dependerá del número de juntas de reconteo que ponga la Delegación Provincial Electoral de Loja. Doctor, existe la posibilidad, entiendo que hay alguna autoridad nacional del Consejo de Participación que está pidiendo la intervención de la Contraloría para que audite lo que está pasando en Loja. ¿Es correcto eso? ¿Procede o no? Claro que procede, mire, por estar en proceso electoral no quiere decir que la Contraloría deje de tener sus competencias. La única inmunidad que tenían es los candidatos, claro, en temas penales, y los vocales de las juntas sí, pero en temas judiciales. El tema de la Contraloría es un tema netamente administrativo. E incluso, vea, esto no es cuestión solamente de la Contraloría General del Estado. El propio Consejo Nacional Electoral debe iniciar un proceso administrativo sancionador que lo establece la propia Ley Orgánica de Servicio Público, en la cual, pues, los vocales, las autoridades de Loja, director y demás funcionarios, pues están sometidos. Tiene que iniciar un proceso para ver quién es el responsable, quién validó previo a la impresión esas actas, quién hizo el control de calidad de esas actas una vez impresas y no puso la alerta. ¿Cómo controlaron a las 6:30 de la mañana que se abrieron los paquetes? Ahí se abren los paquetes. Ahí usted puede identificar ya ese error y no lo identificaron. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, vea, el propio Consejo Electoral debería investigar y el propio Consejo Electoral solicitar a la Contraloría o la Contraloría, en el caso de Loja, de oficio, ya iniciar un proceso de examen especial para determinar cuánto le cuesta, pues, al pueblo ecuatoriano el volver a imprimir las actas, porque sobre eso hay una responsabilidad. Y eso sí que genera un prejuicio al Estado, por lo tanto, ahí se identifica una glosa a los servidores, pues, que sean responsables. Doctor, en última instancia el gasto puede ser secundario. A la final nosotros tenemos plata, eso no es problema. El problema es el grado de incertidumbre que esto ha generado, la zozobra que despierta en los actores políticos, sobre todo, en todo el pueblo de la provincia de Loja, pero fundamentalmente en los actores políticos que ya podrían aprovecharse
algunos con legítima razón, otros ganas pues bueno, de defender su participación, de decir, esto es una característica de los fraudes electorales, me da la impresión, sospechamos que aquí hay un fraude, nos quieren hacer fraude. Eso es lo que genera este desorden que se ha dado en el Consejo Electoral. Sí, mire, y usted tiene toda la razón, doctor Freddy. Podríamos pasar a segundo plano el tema de la responsabilidad, que podría ser posterior, verificar ese tipo de circunstancias. El principal bien jurídico a proteger en este caso son justamente la legitimidad y legalidad de las elecciones. Vea, el pueblo de Loja no puede ser burlado en irse a votar y que resulte que las actas reflejen otro tipo de votos. Ese tipo de inconsistencias, pues lógicamente afectan, ¿no es cierto?, la legitimidad de las elecciones. Ventajosamente, la ley electoral ha previsto cuál es el camino a seguir cuando este tipo de circunstancias suceden de inconsistencias en las actas. Por lo tanto, lo que preocupa, mire, es esa demora de 24 horas no saber qué hacer, preguntar a todo el mundo y no saber qué hacer. Entonces, ese tipo de circunstancias sí genera, pues con lógica, mire, en todas las organizaciones políticas preocupación. ¿Qué es lo que sucede? Si el propio órgano electoral no sabe qué es lo que va a hacer, el propio órgano electoral un día, una hora dice una cosa, a las pocas horas dice otra cosa, entonces, ¿qué confianza existe frente a lo que pueda suceder? Ahí lo que corresponde, mire, a pesar de que no debería ser así, pero lo que corresponde es que las organizaciones estén vigilantes, pues, de este proceso que se está viviendo en este momento, porque como no se hizo bien los deberes, pues lamentablemente es lo que está sucediendo. Es la primera vez que sucede en Loja un tema de estos, de que el acta de escrutinio pues tenga este tipo de errores. Y como reitero, el bien jurídico primordial a proteger aquí es la legalidad y legitimidad de las elecciones, la voluntad del pueblo de Loja. En ese sentido, sobre eso pues tienen que hacer los grandes esfuerzos para dar confianza. Y vea, para dar confianza, usted lo que tiene que es hablar las cosas claras, dar la cara, dar el pecho a las balas y decir, a ver, esto es así, esto ha sucedido y esto es lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Caso contrario, pues la incertidumbre continúa. Doctor, algo más natural que puede darse fuera de la legitimidad, que también tiene relación. En la mayoría de los cantones ya celebraron el triunfo los alcaldes y puede interrumpirse esto, es decir, puede alterar más bien, puede alterar esos resultados que ellos los tienen o no, simplemente es parte de un procedimiento acá. Verá, el tema del exit poll, pues como vemos, no tuvo certeza en muchos lugares, entonces No creo para que esa nada, pero... No, no doctor, podría ser una... doctor, pero más bien le decía, a ver, fundamento mejor la pregunta. El hecho es que, por ejemplo, en una parroquia, ellos cuentan, pues la junta ahí rápido, dice aquí, José Manuel tiene 150 y Pedro tiene otros 200. Y ya está ahí, y ya sabe quién ha ganado y quién ha perdido. En los cantones casi es lo mismo. Le pregunto eso, si hay podría darse una alteración acá una vez que se proceda a corregir estos errores. Bueno, quienes hicieron el control electoral, como usted manifiesta, y tienen los resultados en virtud de sus delegados, de las copias de los resúmenes que ellos sacan en cada una de las juntas receptoras del voto, esos resultados no van a variar. ¿Por qué motivo? Porque el error no es en las papeletas, el error no es en las juntas receptoras del voto. Usted el momento que hace el escrutinio dice, voto tal para lista A, voto tal para lista B, voto tal. Entonces, como va cantando el voto, como lo va identificando, claro, los sujetos políticos van registrando. Entonces, quienes tuvieron un control electoral correcto y tienen esos resultados, pues esos resultados no variarán, porque claro, las actas, los resúmenes de ellos sí están en los votos donde corresponden. Entonces, este momento que se abran las urnas, las papeletas son las mismas, y las papeletas al estar correctas, pues deben reflejar los resultados que podrían tener las organizaciones políticas en cuanto a su control electoral. Entonces, en ese sentido, eso no, como manifiesto, no variaría, en razón de que el problema no es de la urna donde están depositadas cada una de las papeletas.
Ya, entonces eso, usted lo ha dicho bien, papeletas y actas no tienen por qué alterarse, no tienen por qué alterarse. ¿Cuál es el mayor problema que viviríamos en Loja? En Loja, donde, y sobre todo estas candidaturas de alcaldía y prefecturas. ¿Cuál es el mayor problema en donde podría agravarse la situación, doctor? Mire, lo que puede agravarse es lo siguiente, por ejemplo, que se constituyan estas actas de reconteo. Esas actas de reconteo tienen que ser conocidas por la Junta Provincial Electoral y nuevamente validadas para subidas al sistema. ¿Qué puede complicar? Es de que nuevamente esas actas tengan problemas y que el personal que está haciendo el reconteo no esté capacitado y que cometa errores nuevamente en la sumatoria de votos, en la identificación de los votos válidos, nulos y blancos, y exista otro error y tenga que volverse a abrir esa junta para volver a contar nuevamente. Ese puede ser un error que puede suceder si es que la gente no está capacitada para hacer lo que va a hacer, los que están en las juntas ahí que han nombrado para que escruten. Primer tema que podría suceder. Una segunda circunstancia es justamente el que, por ejemplo, se olviden de firmar esas actas. Si no firman esas actas, la ley establece de igual manera que deben declararse suspensa y volver a abrir el paquete electoral para volver a contar esas actas. Entonces, son situaciones que podrían darse como manifiesto si es que las personas que están ahí no están capacitadas y que podría complicar aún los resultados. Y otro problema más grave que podría suscitarse es que si yo veo organización política, tengo la junta uno masculino de tal lado, y resulta que yo tengo mi control electoral y en esa junta gano, y resulta que después de que se han abierto las urnas, se han contado voto a voto, ya no gano, ahí va a haber un problema, porque la organización política tiene la prueba para impugnar esa junta. Entonces, eso llegará al CNE, llegará al Tribunal Contencioso Electoral, y ahí si se identifica algún tipo de error, ahí sí podría anulitarse esa junta receptora del voto y a lo mejor anularse esa junta receptora de votos, esos 350 votos, digamos, que tenía cada una de las juntas. Entonces, esos son escenarios que pudieran suceder y complicar aún más el escenario que estamos viviendo actualmente en el caso de Loja. Pero hay ganadores en Loja, hay candidatos ganadores. eh, ¿Por qué se sintieron ganadores? ¿Porque vieron el conteo en las juntas electorales, doctor? Perdón, doctor, no, A no le ver, escuché la pregunta. no, y la voy a repetir, no quiero cambiarla. Existen candidatos ganadores, que se creen ganadores, que se proclaman o se autoproclaman ganadores. ¿Por qué lo hacen? Porque vieron el conteo, constataron el conteo en las juntas receptoras del voto. O sea, hasta ahí está bien. Seguramente vea, claro, no son resultados oficiales, pero sí No. son resultados que identifican lo que sucedió en las juntas. Vea, le puedo poner un ejemplo. Yo hice el control electoral en la provincia de Loro, en la ciudad de Machala, y a las 8:30 de la noche nosotros tuvimos el 95% ya de resultados de todas las juntas receptoras de voto. Entonces, con los resultados dados de la propia junta, del escrutinio de las juntas receptoras del voto, ustedes ahora, si tenían un control electoral, sabía si ganó o perdió la elección. Y tiene todos los documentos que avalizan su relato, ¿no es cierto? Su resultado. Porque a usted le da, usted toma copia del acta de resultados pública, usted toma nota del escrutinio que se hace, hay un borrador de escrutinio, entonces cada delegado pues le dan copia, tiene acceso a sus documentos y con eso, si usted tiene todo eso, vea, hizo ese control electoral correctamente, pues sí, debería estar tranquilo porque si con eso ganó o perdió la elección, pues ya son resultados que tiene fidedignos de la propia Junta Receptora del Voto. Muy bien, doctor. Finalmente, ¿qué resta? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le dice usted al pueblo, al elector a los candidatos participantes al Consejo Nacional Electoral de Loja? Porque hay aquí como tres componentes o estamentos que estamos en ascuas, en expectativa. Mire, en primer lugar, yo creo que las autoridades, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, sobre todo las autoridades que son los que toman las decisiones acá en la provincia de Loja, en primer lugar, claridad respecto a lo que van a hacer.
En segundo lugar, conocimiento frente pues a lo que van a enfrentar, caso contrario van a seguir cometiendo errores. Y en tercer lugar, pues informar a la ciudadanía con prontitud, con celeridad, ¿no es cierto?, con certeza respecto de qué es lo que van a hacer. Ahora sí, evitando tratar de dar declaraciones contradictorias entre ellos mismos. Entonces, creo que esa es lo primero que tiene que hacer la autoridad electoral en Loja para dar seguridad jurídica, certeza a los ciudadanos y a las organizaciones políticas. En segundo lugar, me parece que las organizaciones políticas deben ejercer su control electoral en lo que está sucediendo para evitar después cuestionamientos a la propia elección. También madurez política a los sujetos políticos para, claro, esperar este reconteo y esperar los resultados definitivos respecto de lo que va a suceder en el caso de Loja. Poco de paciencia también a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en cuanto a que tendremos que esperar en el caso de Loja, pues no sé si se mantienen las 25 juntas de recuento de votos, pues seguramente lleguemos, transcurramos toda esta semana hasta que se saquen las actas, hasta que se conozcan, hasta que se procesen en el sistema de escrutinio. Entonces, a lo mejor pase toda esta semana, habrá que ver si el Consejo en esta semana decide incrementar más personal para poder a recontar estos votos, que creo que debería ser lo correcto. Entonces, eso en cuanto a lo que se podría recomendar en esta situación. Y de aquí lo que viene, vea, hay que esperar ya los resultados definitivos, cerrarán la sesión de escrutinio, notificarán esos resultados que pueden ser objetados ante la propia Junta, de esa respuesta podrán impugnar al CNE, de esa respuesta podrán apelar al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces estamos hablando que de aquí verá en unos 40 días tendremos los resultados definitivos y en firme en el caso de la provincia de No, Loja. ni que fuera el tiempo que pasó Jesús en el desierto, 40 días. Si se dan cuenta el número que habla el doctor, siempre le digo el número 40, es muy peculiar. Doctor, el Consejo Nacional Electoral en estos tiempos tiene dos componentes que son importantes. La Junta Provincial Electoral y el director administrativo del Consejo Nacional. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad en esto? Vea, las actas se imprimen ya cuando están constituidos la Junta Provincial Electoral. Entonces aquí existe una corresponsabilidad porque ambos estamentos, vea, la Junta tiene la responsabilidad jurídica y política del proceso, voy a decir. Y la dirección, la delegación tiene la responsabilidad administrativa. Entonces, cuando usted envía a imprimir las actas, cuando usted va a validar, hace un control de calidad, para lo cual pasa algunos filtros. Pasa por la delegación provincial y, lógicamente, los vocales también tienen conocimiento respecto de los documentos electorales. Entonces, aquí existe una corresponsabilidad, porque claro, este es un hecho que no atañe únicamente al ámbito administrativo o de competencia exclusiva de la Junta Provincial Electoral. Hay una facultad que tienen las juntas provinciales electorales y una de ellas es hacer control a la delegación provincial, al director provincial. Entonces ahí hay una cadena, ¿no es cierto?, de responsabilidades, De burocracia. Un círculo vicioso, voy a decir, de contrapesos y de contracontroles que tienen ellos. Entonces ahí eso vea en derecho administrativo, les genera responsabilidad a ambos órganos, tanto al administrativo como al jurídico político. Muy bien, está clarísimo, doctor, la suerte que vivirá Loja en los próximos 40 días. Doctor, nada más al tiempo de agradecerle, ¿puede contarnos cómo ganó el alcalde de Machala? Iba a la reelección el alcalde Macas, ¿fue reelecto? ¿Fue reelecto? Sí, en el caso de Machala fue reelecto el prefecto, el alcalde. Mire, usted a las 5 de la mañana del día lunes tenía prácticamente ya el 95 de resultados dados por la Junta Provincial Electoral de Machala, casi ya en todas las dignidades. Entonces, allá fluyó muy rápido el tema del escrutinio y efectivamente en el caso de estas autoridades, pues fueron reelectas. Doctor, quiero agradecerle muchísimo su enorme aporte intelectual y dentro de su
experiencia que tiene en el Consejo Nacional Electoral en materia electoral, yo creo que nos ha beneficiado muchísimo también para entender la situación que vivimos en Loja. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor Freddy. Un buen día a usted, un abrazo y de igual manera a la ciudadanía.